Buenas tardes hermanos. Último domingo del año, último culto, y tanto la semana pasada como esta semana quisimos hacer un alto en el estudio de las epístolas pastorales con el objetivo de poder centrarnos en algún mensaje en torno a el recordar el nacimiento de Cristo. La semana pasada tuvimos una predicación en torno a Filemón y Jorge lo conectó con la Navidad, enfocado en el amor y en el perdón. En esta oportunidad quiero compartirles este capítulo 3 del libro de Filipenses. Y dentro de los muchos mensajes que quizás podrían predicarse en un último domingo del año, quizás los más... los que encabezan la lista estarían aquellos que son enfocados en la gratitud y en lo que estábamos haciendo recién, en mirar hacia atrás y recordar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y hacer un llamado a la gratitud y al recordar lo bueno que ha sido el Señor. Pero esta no es la ocasión. Entonces, el mensaje de hoy tiene más bien en mente qué es lo que se viene adelante. Mirar al 2026 y ver qué es lo que se viene adelante. Entonces, a modo de introducción, en esta temporada de fin de año, muchos toman ocasión para hacer una celebración. De repente me pregunto, ¿qué es lo que se celebra? Porque el 1 de enero es como que seguimos con lo mismo y otro año más. Pero algunos tienen en mucha estima esta fecha para celebrar y para llevar a cabo algunos rituales como el de las uvas, dar vueltas con una maleta por la cuadra, tener una vestimenta amarilla, comer lentejas, e incluso en algunos países se suelen quemar algunas figuras que representan como lo malo del año que pasó para comenzar limpio el año que viene. Otros toman esta ocasión para hacer una reflexión y decir qué es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, qué es lo que yo he hecho con mi vida, con mi familia, en mi trabajo, en el ministerio, y hacer una especie de evaluación, y muchos también toman esta ocasión para los propósitos para el año que viene. Entonces, quizás más bien con esto último en mente es que quiero compartir el capítulo 3 de Filipenses, y quiero hacerlo con la clara influencia de un libro que quizás muchos de ustedes conocen, que es El progreso del peregrino. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace muchos años atrás incluso lo actuamos acá en la iglesia, en la escuela dominical? Estaría bueno repetirlo. Entonces, el título de este mensaje es El peregrinaje continúa. Y vamos a estar enfocándonos en 3 puntos, desde los versículos 1 al 9, el gozo del peregrino. El segundo punto, la perseverancia del peregrino. Y el tercer punto, la esperanza del peregrino. Tengo acá el control, creo, ¿no? No sé si funciona el control, los de multimedia, si me echan una mano. Pero no funciona, ¿cierto? Ya, entonces yo te voy avisando. Ya, permítame tener una oración antes de continuar. Señor, eres grande, eres bueno. Queremos reconocer siempre tu misericordia en nuestras vidas y ver la obra que tú haces en nosotros. Y al mirar hacia atrás el 2025 y al mirar hacia adelante el 2026 que se viene, queremos tener eso en mente y entender que seguimos en un peregrinaje hacia la patria celestial y que eso nos permita afirmar nuestros pasos y tomar aliento y recargar esa esperanza que a veces divaga un poco, pero tomar fuerzas para el año que viene, Señor. Seguimos nuestro peregrinaje y te pedimos tu guía en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 3, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y luego más adelante, como para conectarlo con toda la idea que Pablo está diciendo,
En el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y luego Pablo dice, yo sí tenía de qué confiar en la carne, y empieza a entregar un listado. Y luego en el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, Pablo dice, gócense en el Señor. Encuentren su satisfacción y gozo en el Señor. Gloríense en el Señor, jáctense en el Señor. No se gocen en los éxitos del pasado. No se jacten en sus buenas obras. No se gloríen en sus buenos hábitos. Gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y luego él dice, si queremos hablar de jactarse uno mismo por lo que uno ha logrado, entonces Pablo le dice, yo tendría un montón de cosas de las cuales jactarme. Y en la siguiente diapositiva, él muestra un listado, que es que Pablo fue circuncidado al 8º día, tal como lo enseña la ley. Es del linaje de Israel, es decir, descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. Es de la tribu de Benjamín, esa tribu que permaneció firme junto con la tribu de Judá al gobierno, digamos, de David. Y de ahí se separaron el reino del norte y el reino del sur. Una de esas tribus era la tribu de Benjamín. Dice, yo soy hebreo de hebreos. Y que aun cuando vivía en el extranjero, yo preservé la tradición y el lenguaje hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Y quizás para muchos, nosotros que leemos la Biblia y leemos el fariseísmo y vemos de inmediato una connotación negativa, pero recordemos que los fariseos eran quienes preservaban y cuidaban las escrituras. Entonces Pablo le está dando acá un sentido más bien positivo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. El celo era una de las virtudes más loables de la religión. Una combinación de amor y odio. Amo esta doctrina y odio todo aquello que atente contra esta doctrina. Tal era su celo que él perseguía a la iglesia porque para ellos los cristianos atentaban o iban contrario a las enseñanzas que él creía. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Y yo no sé si nosotros logramos captar la magnitud de lo que Pablo está diciendo acá, pero quizás como muchos no lo captamos. Tengo la siguiente diapositiva. ¿Cómo sonaría qué es gloriarse en la carne en el siglo XXI? Criado en una familia evangélica toda la vida, nacido y criado en el evangelio. Presentado en la iglesia desde pequeño, con todos los ritos que puedan existir. Asistente fiel a la iglesia sin faltar ningún domingo e incluso voy a las reuniones de la semana, no falto a ninguna. Y a las reuniones de oración online también estoy. Estoy activo en todos los ministerios. Soy un servidor, líder de jóvenes, músico, ayudante en la escuela dominical. Tengo conocimiento bíblico sólido, años de estudio bíblico, cursos, seminarios, incluso institutos teológicos. Yo soy un defensor de la sana doctrina. Soy rápido para detectar todos los errores doctrinales en mis hermanos o en las personas que predican. Soy una persona moralmente correcta, que no consumo drogas, no consumo alcohol, tengo un buen comportamiento social, doy buen testimonio para todas las personas, comprometido con causas cristianas. Si hay que hacer una marcha en contra del aborto, por ejemplo, marchas, campañas, publicaciones en redes sociales, yo estoy ahí alzando la voz del cristiano y poniendo cuál es la postura cristiana. Una buena reputación, no digo garabatos, soy honesto, creyente ejemplar, etc. Todas estas cosas no son malas. Todas estas cosas son buenas. Hermano, si te acabo de describir con lo que leí, te felicito. Vas bien, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. El problema no es tanto en las cosas que uno hace o no hace, sino dónde tengo el corazón. ¿Dónde está mi pensamiento respecto a las cosas que hago? El problema está en que si de esto depende tu felicidad, tu estabilidad emocional, o si tienes la sensación de que por hacer estas cosas eres merecedor de la gracia de Dios.
Si en algún momento te has confundido creyendo que eres amado y aceptado por Dios por las cosas que haces, entonces estás tremendamente equivocado. Y quizás estás haciendo lo mismo que está haciendo tu hermano al lado. Pero tú estás errando al creer que por hacer cosas eres más acepto delante de Dios. El Señor te miró no por las cosas que hacías o no hacías. El Señor te miró en tu condición de pecado y te amó. Pablo dice, todas estas cosas que son buenas en sí mismas, dice, las considero como pérdida. Y más adelante dice, y ciertamente en el versículo 8, aún estimo todas las cosas, dice, como pérdida, y ¿dónde dice que lo tengo por basura? En el mismo 8. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por desecho, y lo tengo por basura. Cuando Pablo ve a Cristo, cuando Pablo contempla la obra de redención alcanzada por Cristo, entonces él dice, todo lo que yo hago en realidad es como un desperdicio. Cuando este mundo te dice, en tus logros, en tu esfuerzo, en tu disciplina, siempre se habla mucho de la meritocracia. Y quizás podíamos hablar largamente respecto a ese tema. Pero cuando en esas cosas encuentras tu satisfacción, entonces déjame decirte que esa satisfacción es como la hierba del campo, como lo dice el salmista. Que un día está y el otro día pasa el viento y ya no está. Si tú estás buscando tu gozo en esas cosas, estás quedando muy, muy corto y estás cerrando. Por eso Pablo dice, gozaos en el Señor, gózate en el Señor, alégrate en Él, disfruta a Cristo. Hermano, que tu anhelo, al igual que Pablo, sea conocer a Cristo. Pero no un simple conocimiento intelectual, sino un conocimiento por experiencia. Un conocimiento que viene a través de la comunión diaria con Él. No dejes de esforzarte, sé intencional, prográmate, planifícate, ponte una alarma para poder tener estos encuentros transformadores con Jesús y encontrar tu gozo en Él. ¿Dónde está el gozo del peregrino? Está en el Señor. Gozaos en el Señor. En el punto número 2, si pasamos a la siguiente, la perseverancia del peregrino. Prosigue hacia adelante, ni prisionero de los logros, ni paralizado por las derrotas. Dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acá Pablo está usando la analogía de un corredor para describir el crecimiento espiritual del cristiano. Pablo nos sitúa en una pista, en una carrera en donde vamos avanzando hacia la meta. Hoy, en el presente, no hemos llegado. Pablo, cuando escribió esta carta, no había llegado aún, sino que dice prosigo. Esta palabra, prosigo, tiene varias traducciones, como por ejemplo, padecer persecución, perseguidor, perseguir, practicar, hablando de la hospitalidad, proseguir hacia la meta, seguir, continuar. De hecho, en el versículo 6, Pablo vuelve a usar esta palabra, prosigo, en el griego es dioko. Y es muy interesante porque en el versículo 6, no sé si ustedes lograrán adivinar cuál es la palabra dioko. ¿Ah? Perseguidor. Cuando dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, era un dioko de la iglesia, perseguía a la iglesia. Y luego dice más adelante, en el versículo 14, prosigo a la meta. Pablo pasa de ser un perseguidor de los seguidores a ser él mismo un seguidor fiel que prosigue hacia la meta, que se esfuerza por seguir en la carrera y continuar hasta el fin,
sin importar los obstáculos que vengan, sin importar si en el camino es perseguido por otros. También la palabra prosigo se empleaba para aludir a un velocista que tiene que ver con acciones enérgicas, decisivas y agresivas. Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas y esforzaba todos sus músculos espirituales para poder ganar el primer premio, para poder llegar a la meta. En la nueva traducción viviente, en la nueva versión internacional traduce este texto así: sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Eso quizás se entiende mejor que para ver si logro asir para lo cual fui también nacido. ¿Qué significa? Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. El propósito de Dios con Pablo y con todo creyente es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y Pablo se esforzaba al máximo para lograr este objetivo. Esta es la carrera de la santificación. No es una carrera por la salvación, porque recién dijimos, no hay cosa que nosotros podamos hacer para obtener el favor de Dios ni para alcanzar la salvación. La salvación no es por obras, pero la santificación sí exige y demanda de nuestro esfuerzo, de nuestra determinación, de nuestra disciplina. Hermano, ya que has sido salvo, como dice Pablo en el capítulo 2, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, dice en el capítulo 2, versículos 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como recién dije, este pasaje no habla de la salvación por obras, sino que enseña que vivamos coherentemente con la salvación que se nos ha otorgado. Y qué maravilloso es que este versículo 12 está acompañado por el versículo 13, porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya que el creyente es el que actúa, el creyente es el que toma la decisión, el creyente es el que se esfuerza, el que persevera, el que sigue hacia adelante, el que se ocupa en su salvación con temor y temblor. Pero es Dios el que obra internamente. Nuestra responsabilidad descansa sobre la obra previa y continua de Dios. Y gracias a Dios por esto, porque si no fuera por esto, estaríamos perdidos. Esta enseñanza, que es más conocida en la historia como la perseverancia de los santos, no enseña que el hombre aporta un 50% y Dios aporta otro 50%. Es 100% Dios obrando soberanamente en el hombre y es 100% el creyente respondiendo responsablemente. Como dice esa frase, Dios soberanamente asegura la perseverancia de los santos y los santos perseveran responsablemente porque Dios obra en ellos. Lo voy a leer una vez más. Dios soberanamente asegura la perseverancia de los santos. Si tú, hermano, hasta la fecha has perseverado, si llevas más de 15, 20, 30 años en la fe, si has perseverado hasta ahora es por la obra divina de Dios en tu vida. No sin exento de esfuerzo, no sin exento de disciplina, no sin exento de sacrificio muchas veces, pero si has perseverado, la gloria es para Dios. Para que lo entendamos un poco mejor, un padre sostiene firmemente la mano de su hijo mientras cruzan un puente. Pensemos en un puente de estos que tienen tabla y de repente hay una tabla que está rota
y hay que dar un paso más largo para poder alcanzar la siguiente tabla. El niño camina y se agarra, pero la seguridad final está en la mano del padre, no en la fuerza del niño. Si el padre suelta al niño, el niño cae. Y nuestro Padre no nos suelta. Nosotros sí tenemos que dar pasos firmes, seguros, decididos. Pero si lo hacemos, es porque el Señor obra internamente en nosotros. Quiero citar a un teólogo, a un pastor en realidad, que se llama Garrett Kell, y él, hablando de un libro que se llama El progreso del peregrino, él a su vez citó a otra persona que se llama Charles Spurgeon. Muchos lo conocen como el príncipe de los predicadores. Y Charles Spurgeon decía, después de la Biblia, el libro que más valoro es El progreso del peregrino de John Bunyan. Creo que lo he leído por lo menos 100 veces. Es un volumen del que nunca me canso. Y este pastor dice, al igual que Spurgeon, soy peregrino y pastor. Me esfuerzo por llegar a la ciudad celestial y ayudo a otros a hacer lo mismo. La brillante historia de Bunyan me ha convertido en un mejor pastor peregrino y confío en que pueda hacer lo mismo para muchos otros. Para aquellos que no están familiarizados con este libro, quiero hacer una pequeña mención de este libro justo en este punto de la perseverancia del peregrino. Juan Bunyan, o John Bunyan en inglés, presenta la vida cristiana como un camino, no como un momento. El protagonista, llamado Cristiano, sale de la ciudad de destrucción con una carga sobre su espalda y va en camino hacia la ciudad celestial. En el camino, Cristiano no avanza en línea recta ni sin tropiezos. Pasa por el pantano del desaliento, donde casi se hunde. Aprende que el inicio de la fe no elimina las dudas ni los temores. Luego es engañado por la sabiduría del mundo, que intenta desviarlo hacia soluciones más cómodas y aceptables, pero no conducen a la cruz. Luego, Cristiano llega a los pies de una cruz, donde su carga de su espalda, que tanto lo afligía, cae. En el camino, él continúa y Cristiano atraviesa el valle de la humillación, donde enfrenta su propia debilidad. Enfrenta también el valle de sombra y de muerte, donde camina en oscuridad, temor y soledad, pero sigue avanzando sostenido por la palabra. Más adelante enfrenta las tentaciones de vanidad, un sistema que se llama la feria de vanidades, un sistema que busca distraerlo con éxito, reconocimiento y comodidad, recordándonos cuán fácil es perder el rumbo por lo atractivo del mundo. Incluso, Cristiano cae en el castillo de la duda, donde estaba el gigante desesperación, o desaliento en realidad, hasta que recuerda la llave que él tenía en su poder, tenía la llave de la promesa. No sale por su fuerza, sino por recordar la fidelidad de Dios. Finalmente, Cristiano llega a un río justo antes de entrar a la ciudad celestial, que es el símbolo de la muerte. No lo cruza sin temor, pero lo hace confiando en el Rey que prometió llevarlo al otro lado. Y así entra en la ciudad celestial. El peregrino persevera no porque nunca cae, sino porque nunca deja de avanzar. De hecho, en el libro se narra cómo Cristiano muchas veces toma malas decisiones y tiene que enfrentar las consecuencias por sus malas decisiones. Pero él, si hay una particularidad, es que él nunca deja de avanzar. Cristiano no vuelve a la ciudad de destrucción. Cristiano no se conforma con los logros del pasado. Cristiano no se queda detenido en sus caídas. Así también el creyente del que nos habla, de la figura que Pablo presenta de sí mismo en Filipenses capítulo 3, prosigo hacia la meta. El peregrinaje cristiano no es una carrera perfecta, sino una perseverancia constante. Caemos, dudamos, somos heridos, pero seguimos avanzando porque Dios nos sostiene en el camino. Para aquellos que nunca han leído este libro, este verano es una lectura que se las recomiendo.
Si les soy honesto, yo no lo leí antes de predicar, pero sí lo escuché. Tenemos recursos. Tengo Spotify o YouTube o la plataforma que puedan. Busqué El progreso del peregrino y está el audiolibro. Lo pueden escuchar. Si no tienen tiempo para leer, lo pueden escuchar. Se los recomiendo. Punto número 3. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No pierdas de vista hacia dónde vamos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Quiero hablarles de la esperanza del peregrino. Dice en el versículo 17: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo termina esta porción diciendo: tomen como referencia mi propia vida. En palabras de un peregrino sería: mira cómo me conduzco, mira los caminos que estoy tomando, mira los caminos que evito, sígueme, acompáñame. De hecho, en el libro se narra a Cristiano caminando junto con esperanza. En otra parte del camino, Cristiano camina junto con fidelidad. Pero en otras partes del camino, Cristiano camina con ignorancia. Y se da cuenta que no tiene que caminar con él y lo deja de lado. Pablo le dice: sed imitadores de mí, mira cómo me conduzco, sígueme en el camino. Hagan esto, porque si no, imitarán la manera necia y pecaminosa en la que otros se conducen. ¿Y cuál es esa manera necia? ¿Quiénes son estas personas? Son enemigos de la cruz de Cristo, lo dice en el versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos enemigos de la cruz de Cristo, en el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta, pudieron haber sido judíos, más bien judaizantes. ¿Se acuerdan? Los judaizantes eran judíos que habían tenido un conocimiento del Evangelio del Señor, pero que su enseñanza era: ahora que tú has recibido a Cristo, ahora que tú sigues a Cristo, síguelo, pero no te olvides de cumplir con todas estas cosas para poder acompañar la salvación que Cristo ya te entregó. Y el mensaje del Evangelio es: no hay nada que tú puedas aportar para tu salvación. Cristo ya lo hizo todo. Reconoce la obra de Cristo. Entonces estaban los judaizantes y también en la iglesia en Filipos estaban gentiles que eran libertinos. Es decir, que Cristo ya me hizo libre, entonces puedo vivir como quiero. Total, si el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Así que puedo vivir, total, Dios me perdona. En ambos casos, estos supuestos cristianos menospreciaban la obra de Cristo al no confiar en la plenitud de la redención alcanzada por Cristo. Menospreciaban la vida piadosa que se nos invitó a vivir, la vida cristiana. Solo pensaban en el aquí y en el ahora, perdiendo de vista la meta. Pablo le dice a estas personas que ya habían perdido todo el horizonte, que ya habían perdido hacia dónde se encaminan, hacia dónde se dirigen. Pablo, como un peregrino, les dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Es ahí donde pertenecemos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Somos ciudadanos del cielo. Ahora, Pablo usa una figura que los filipenses conocían mucho, que era la palabra ciudadano. Filipos era una colonia romana. Una de las características de las colonias romanas era que donde quiera que ellos estuvieran, porque está Roma y en distintas partes de su imperio tenían colonias. Y una característica principal es que eran réplicas auténticas de Roma, en el sentido en que en esas colonias se vestían como se vestían en Roma. Gobernaban magistrados romanos, se hablaba en latín y no la lengua original de la región, sino se hablaba en latín. Se administraba justicia romana, se observaba la ley moral romana. Se mantenían entonces las costumbres romanas. Pablo le dice a los filipenses: así como ustedes se sienten orgullosos y recuerdan siempre que son ciudadanos romanos, yo te digo, no te olvides nunca que eres ciudadano del cielo. Y tu manera de vivir debe corresponder a esa ciudadanía celestial. Estamos en este peregrinaje hacia la patria celestial.
Ahí está nuestra ciudadanía, ahí está nuestra identidad, es ahí donde pertenecemos, es esa la cultura que nos identifica. Pero lo mejor de esa patria celestial es a quién esperamos ver allá. A Cristo, a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y esta palabra que usa Pablo acá, esperar, dice en el versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Esta palabra esperar es esperar con anhelo, esperar con ansias, esperar con expectación. Quizás algunos están esperando con expectación las vacaciones. Algunos están esperando con expectación el invierno, que no soportan el verano. Algunos esperan con expectación la Navidad. Algunos esperan con expectación el 18 de septiembre. Algunos esperan con expectación el bono, que nos paguen. ¿Cuánto pagan? Algunos esperan con expectación el encontrarse con familiares que no se encuentran hace mucho tiempo. Si alguna de estas cosas te identifica y has estado esperando expectante algo, toma ese mismo anhelo, esa misma expectación y llévala hacia las cosas celestiales. Esperar con anhelo, con deseo a Cristo, donde nuestros deseos más profundos van a ser satisfechos por siempre. Ahora, no solamente nuestros anhelos más profundos serán satisfechos al contemplar a Cristo, sino que también Él transformará nuestro cuerpo de humillación. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 21, dice: Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Filipenses 3:21 nos da una esperanza gloriosa. Seremos transformados. Para todos los que hoy son profundamente conscientes de su lucha contra el pecado, para todos los que son conscientes de que se esfuerzan con temor y temblor por ir en contra de los deseos de la carne, para todos los que permanecen firmes con mucho esfuerzo en medio de las seducciones y vanidades de este mundo, esta es una noticia maravillosa. Cuando lleguemos a esa patria celestial, veremos a Cristo y lo veremos con cuerpos transformados y con deseos transformados. Seremos conformados plenamente a su imagen. Ya no habrá más lucha interior, ya no habrá más resistencia al bien, ya no habrá más pecado que combatir. ¡Qué gloriosa esperanza es esta! El mismo Cristo que hoy nos llama a perseverar, mañana nos librará por siempre del pecado. Hermano, que este mensaje aliente tu corazón y te permita tomar nuevas fuerzas para continuar con este peregrinaje el 2026. Yo no sé si el 2025 ya caíste en el pozo de la desesperación. No sé si ya pasaste por el valle de la humillación. No sé si ya quedaste preso en el castillo de la duda o si saliste victorioso de la feria de vanidades. Puede que el 2026 pase por el valle de sombra y de muerte. Puede que el 2026 sea seducido por las atracciones de este mundo. Puede que el 2026 seas perseguido o caigas preso del gigante de la desesperación y del desaliento. Pero es importante que recuerdes que entre tus pertenencias tienes una llave que es la promesa. Y esta promesa te recuerda que el Señor llevará a cabo lo que se propuso contigo y culminará su tarea, como lo dice esta misma carta en capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos en camino hacia la ciudad celestial. Sigamos firme en nuestro peregrinaje. No bajemos los brazos. Rodéate de buenos peregrinos que te animen y te acompañen hacia la patria eterna. Que el Señor nos dé fuerza este 2026 para mantenernos firmes
en el peregrinaje. El peregrinaje, hermanos, continúa, no hemos terminado. Celebramos un año que se acaba, pero como dice Pablo, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo con esfuerzo, con determinación, confiando en que si es que lo hago es porque el Señor está ahí, internamente afirmando nuestros pasos para llegar a la meta, para llegar hacia nuestra patria celestial. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Bendito Dios, gracias por la obra que has comenzado en nosotros. Gracias porque tú miraste nuestro pecado, miraste nuestra condición, estábamos perdidos en la ciudad de destrucción con una carga inmensa sobre nuestros hombros. Y al llegar a la cruz de Cristo hemos encontrado alivio. Te pedimos que una vez que ya hemos sido librados de la carga del pecado, podamos correr y caminar y transitar el sendero con ligereza, poniendo nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, quien llevará a cabo lo que una vez comenzó en nosotros. Puede que muchos hayan comenzado el camino y han quedado ahí y han vuelto atrás. Puede que muchos han comenzado el camino y están dando vueltas, rodeados de peregrinos que no lo apuntan hacia la ciudad celestial. Puede que muchos hayan comenzado el camino y se quedaron estancados en el pozo. Te pedimos que en esta iglesia, en este grupo de hermanos, haya peregrinos como esperanza y como fidelidad que ayudan a otros cristianos a continuar. Y te pido que en esta iglesia haya cristianos humildes que reconozcan que no pueden transitar el camino solo y que hemos sido llamados a transitar este camino juntos. Gracias porque nos tenemos. Gracias porque podemos contar el uno con el otro. Y queremos seguir avanzando firmes hacia llegar hacia la ciudad celestial, donde todos nuestros deseos más profundos del corazón serán satisfechos por siempre, donde nuestros cuerpos serán transformados y podremos disfrutar de Cristo libres del pecado. Libres del pecado. Gracias, Señor, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confiamos en esa promesa. Te amamos, Señor. Esperamos tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén.